Y el último tema que tenemos para el pote esta semana es un nuevo estudio de Bank of America en el que habla de cómo la correlación entre el oro y Bitcoin, que está subiendo, indica que Bitcoin se está convirtiendo en un valor refugio. Porque en las últimas semanas hemos visto cómo Bitcoin se está correlacionando cada vez más con el oro y menos con el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, es decir, con la bolsa americana, como venía siendo habitual. Lo cual puede indicar que los inversores están viendo Bitcoin como un activo refugio, según escriben los estrategas del Bank of America. Pero primero vamos a explicar un poquito, ¿no? ¿Qué es esto de un activo refugio? Espi, no sé si nos puedes explicar rápido qué es un activo refugio. ¿Qué es un activo refugio? A ver, son inversiones o activos financieros que cuando hay épocas de incertidumbre como la que estamos ahora, como siempre decimos, con guerra, crisis económicas, crisis financieras, el aumento del nivel de riesgo generalizado es para todo. Entonces son activos que nos permiten mantener la estabilidad o incluso incrementar el poder adquisitivo, es decir, aumenta su cotización. Para hacerlo bien lineal, un ejemplo, como decías recién, es el oro. Yo puedo comprar el oro y aunque haya una crisis, normalmente el oro va a mantener su valor, incluso quizás por un aumento de la demanda, va a tener una subida en su valor, su precio. Y de esa manera, cuando estamos en momentos complejos, nos permite resguardarnos de este riesgo que una crisis o una guerra genera a todo el sistema. Como decíamos antes, ejemplos típicos, el oro, la deuda pública de Estados Unidos o también la alemana podría ser. Y bueno, ahora quizás sea el momento de Bitcoin de brillar con el primer activo digital, descentralizado, humano de la historia, y tal vez es el momento de dar un paso al arte y convertirse en el valor de refugio. Sí, y esto ya es un debate que se lleva teniendo desde muchos años ya, de si Bitcoin es un valor refugio. ¿Es Bitcoin el oro digital? Y hay muchas opiniones sobre el tema y vamos a charlar un poco de qué nos parece a nosotros, si Bitcoin es un valor refugio o no es un valor refugio. Y creo que aquí hay bastantes ideas interesantes. Y la primera que yo te quería contar, Espi, es que no me gusta empezar así, pero primero diría que hay que ser humildes y decir que no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos si Bitcoin es un valor refugio? Es porque Bitcoin todavía no ha sufrido una gran crisis económica, una gran crisis financiera internacional prolongada. La única que ha vivido Bitcoin ha sido la del COVID, pero que fue un poco una crisis flash, ¿no? Fueron 3 meses de gran caída, pero rápido entraron al rescate los bancos centrales y todo volvió a máximos históricos muy poquito después. Entonces, no sabemos todavía cómo se comportaría Bitcoin en una situación tipo 2008 o 2000. Bueno, pero eso es cierto, eso es a riesgo a nivel sistema, ¿no? Si todo el mundo estuviera en esta situación, pero en las economías emergentes, Bitcoin ha atravesado varias crisis. Ha pasado por muchas situaciones de mierda, de vuelta en economías como Argentina, Venezuela, Kenia, creo que es otro país que también ha tomado Bitcoin como una alternativa a forma de refugiar dinero de una manera simple en momentos de crisis. Y creo que quizás es cierto, no ha chocado el Titanic, como podemos decir. No tenemos el barco más grande en riesgo de hundirse, pero ya ha tenido muchas situaciones en las cuales ha demostrado tener un comportamiento bueno para protegerse de crisis locales y como siempre digo, algo en sí mismo eso no es dependiendo del contexto. Entonces quizás muchas veces para Estados Unidos algunas personas dirán no lo es y para gente en Venezuela te dirán cómo no lo es. Es el principal refugio que tengo frente a los problemas que vivo en mi día a día y la realidad es hay muchas mixturas en la realidad, así que ese es un buen primer punto. Ahí te canté de retruco en esa primera línea. No, estoy totalmente de acuerdo porque opino igual. Creo que puede ser un activo de refugio relativo, ¿no? Depende de dónde vivas o dónde estés, puede ser un activo refugio o no. Pero como decía, todavía no lo hemos puesto a prueba a nivel mundial, digamos, en un momento de crisis como activo refugio. Pero aún así, aunque no lo hayamos puesto a prueba todavía, si me preguntas mi opinión, Espi,
para mí Bitcoin es el mejor valor refugio que ha existido en la historia. El mejor. A ver. Te cuento por qué. Sí, contame por qué, contame por qué. Primera razón de que es el mejor valor refugio es por su inconfiscabilidad. Es decir, si tienes autocustodiado tu Bitcoin, sin tu seed phrase, sin tus 12 palabras, nadie puede quitarte o expropiarte tus Bitcoin. Esto ya para mí, solo esto, lo hace mejor que cualquier otro valor refugio. Porque, por ejemplo, el oro, que es un valor refugio quizá el clásico, el más clásico, históricamente, su precio ha actuado muy bien en situaciones de crisis, pero cuando cuando las cosas se ponen muy, muy feas, el gobierno puede venir y quitártelo. Y esto ha ocurrido en Estados Unidos en 1933, con la famosa orden ejecutiva que emitió Franklin Delano Roosevelt, que prohibió directamente la acumulación privada de oro y los ciudadanos tenían que ir a la Reserva Federal a dar su oro a la Reserva Federal, ya fueran monedas o en bruto, daba igual, te daban un dinero a cambio, pero estaba prohibido tener oro y tenías que ir a darlo al Banco Central, tu oro. Entonces, valor refugio cuando las cosas se ponen muy, muy feas, creo que Bitcoin tiene esa superioridad en que realmente cuando llega el momento de la verdad no te lo pueden quitar, que el oro podría darse el caso que sí. A ver, me gusta, lo compro, pero también hay que reconocer que Bitcoin tiene momentos de volatilidad muy importantes, porque para que- sinceramente, a todas las personas que conozco que compraron Bitcoin cuando estaba a 69.000, vamos y le contamos este cuento y lo mínimo que hacen es colgarnos. Digo, realmente Bitcoin tiene características intrínsecas muy buenas, pero de vuelta, al contextualizarlo en el momento histórico en el que estamos, esas características todavía están desarrollándose por el simple hecho de que Bitcoin todavía está en un proceso de emisión, en un proceso de adopción, en un proceso de crecimiento. Esas características son las que quizás, no quiero decir que no es un buen refugio de valor, porque personalmente yo estoy en una situación donde, all-in, digamos, ¿no? Eh, pero si hablamos como refugio de valor para Doña Rosa, que esperaba ahorrar un poquillo de dinero durante los próximos 2 años para luego comprarse una casa y quizás en 2 años no es un buen momento para vender. Y ahí tenemos nada, un serio problema porque no ha funcionado para Doña Rosa como un refugio de valor. Creo que, como vos decís, va a llegar el momento en el que sea la hostia. Pero habrá que ver en qué momento histórico eso realmente se cumple. Sí, pero también como contrarretruco a esto, hay que tener en cuenta Quiero que vale 4. Bitcoin, no sé, los que a lo mejor que estéis escuchando en casa y no sepáis lo que es el truco, es un juego de cartas argentino, buscadlo en internet, es muy, muy, muy divertido. Y le he hecho un retruco a Espi, ¿sí, Espi? Es un juego también valenciano. Es un juego de la comunidad valenciana, con origen valenciano. Ah, ¿en serio? Wow, Sí, no sí, sí, sabía. sí, 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 sí. Después te paso el nombre, pero es un juego que vino de Valencia, Argentina. Pero bueno, nos estamos yendo. Sí, volviendo a Bitcoin, es que en los últimos 10 años ha sido el activo financiero que mejor rendimiento ha tenido en los últimos 10 años. O sea que con la perspectiva del corto plazo sí que es muy volátil, pero si quitamos un poquito el zoom, por ahora está siendo un rendimiento espectacular. De ahí vuelvo a mi duda del principio de no hemos vivido en este tiempo una gran crisis financiera internacional. Hay que ver qué pasa con Bitcoin en una situación así. Pero también volvemos a la definición original de que era un activo refugio. Un activo refugio mantiene el valor o quizá tiene un incremento. Pero si hablamos de que el oro es un activo refugio, el oro no tuvo ese comportamiento de un rendimiento extraordinario en los últimos años. Entonces quizás es ahí donde también toca cuestionar si la volatilidad hoy por hoy lo convierte más en un activo financiero muy bueno, más que en un activo de refugio en sí mismo. Justo, buen punto y por eso creo que hay que esperar, hay que darle tiempo a que tristemente algún día llegara una crisis económica grande y ver qué ocurre en esa situación. Ahí es cuando veremos cómo responde Bitcoin ante eso. Si pierde un 80% más, como dices, para la persona que compró en el máximo,
Quizás no sea el mayor valor refugio, pero como todavía no hemos vivido la situación, va a ser muy interesante ver qué le pasa a Bitcoin. La conclusión por ahí que me parece más apropiada es: los fundamentales son buenos, como siempre dice, los fundamentales de Bitcoin no han cambiado, son buenos, son sostenibles. Quizás contextualmente falta para ver realmente si tiene o no tiene este gran rol. También decir, por ejemplo, que el oro, la última corrección que tuvo en el año 2013 o 2012 fue su máximo, corrigió un 50%. Antes de volver a subir. Perdió un Pero tiene 50% 2000 de su años de valor en el... historia. Más, 2000 Claro, años metido corto. eso es, justo. Entonces, es ese track record, ¿no? Esa durabilidad en el tiempo que todavía está por ver, pero que, bueno, yo tengo yo apostaría a que Bitcoin va a ser un valor de refugio en el futuro. No es consejo financiero. No es consejo financiero, gracias. Y con esto cerramos los temas, cerramos el podcast de esta semana. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales si queréis saber más de Ciudadano Cripto, en Instagram como Ciudadano_Cripto, en Twitter como Cripto Ciudadano, en YouTube, lo digo siempre, podéis suscribiros en YouTube, buscar Ciudadano Cripto, que subimos los vídeos más cortitos por temas para que podáis seguir el podcast cuando tengáis un ratito. Además ponemos gráficos, ponemos vídeos de lo que estamos hablando, o sea que es muy interesante. Y también estamos en TikTok como Ciudadano Cripto, donde subimos shorts, subimos cositas allí, más noticias que no comentamos aquí en el podcast. Así que seguidnos por allí. Muchas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por otra semana, por otro gran podcast. Me encantó el debate final, me encantó cómo estuvo armado. Espero que a ustedes les haya gustado también, del otro lado de la misma manera. Y me gusta mucho esta frase que estuve leyendo esta semana, especialmente para ellos que se están empezando a sumar al mundo del cripto, ¿no? Y que están intentando construir o hacer algo. Uno puede construir compitiendo con otras personas, pero hay tanto por hacer que quizás es un gran momento para construir en colaboración. Entonces, de alguna manera, la frase para mí de esta semana es eso. Estamos en una época de construir. No compitas cuando construís, colabora cuando construís. Busca gente que tenga tu mismo objetivo y construyan juntos. Que al final el éxito es infinito. Cuando uno logra algo muy bueno, no hay que dividir, no se separa el éxito. Es para todos. Así que con eso cierro el podcast y les mando un gran abrazo y les deseo una muy buena semana.